Después, la charla va a girar en unos resultados de Nating que, digamos, estos resultados se desarrollaron en el ámbito de análisis de riesgos, de matemática financiera, en donde interesa mucho pronóstico en las regiones más de eventos extremos. Digamos, hay mucho desarrollo para pronosticar que el Lehman Brothers no se caiga y ese tipo de cosas. Digamos, hay mucho desarrollo en series financieras y vamos a exponer un poco sobre eso. Digamos. Esto también se traslada a otros años. Bueno, en este ejemplo de Nating vamos a ver cómo a veces la situación ideal en donde un pronosticador conoce exactamente cómo se generaron los datos puede fracasar. Después vamos a llevar este estudio originado en una simulación con estándar en el ámbito de finanzas a unas series más econométricas, más posibles de ver en nuestro trabajo de consultoría, series de ventas, distintas series de incidentes y demás. Y vamos a ver unos resultados similares, aunque no quizás tan exagerados como se muestran en este estudio. Bueno, vamos a empezar con el repaso. Imaginemos cómo tenemos varios pronósticos. ¿Cómo los evaluamos para elegir el mejor? Bueno, primero vamos a repasar cómo los evaluamos. Digamos. Tenemos que usar siempre nuevos datos que no fueron desarrollados, que no fueron usados en el ajuste del modelo, la clásica regla del 80% de entrenamiento, 20% para validación, se aplica si tenemos una serie de tiempo suficientemente larga. Si no, lo que en general se usa es una variante de validación cruzada aplicada a serie de tiempo, o sea, con la restricción de que no podemos usar información del futuro para ajustar. O sea, esta variante lo puede usar solamente la información del pasado. Imaginemos que tenemos una serie, como en el ejemplo de 120 meses, y el método funciona a partir de 3 años de historia, y queremos usar muchos más puntos que los últimos 24 meses, que sería la regla 81. Una manera de hacerlo es con información de los primeros 36 meses, pronosticar el mes 37, calcular la medida de error, luego usar la información hasta el mes 37 y calcular el mes 38, calcular la medida de error, y luego tomar la medida de error de todas esas medidas. Ese va a ser una adaptación de la validación cruzada a este contexto. ¿Qué medidas se usan en la práctica? Bueno, el error absoluto medio, donde es simplemente un valor absoluto entre el valor observado y el pronóstico, el error cuadrático medio, y hay que señalar que estas medidas dependen de una escala.
puede, digamos, no es lo mismo si mido kilogramos o toneladas, si mido incluso accidentes por número de habitantes o por número de autos, suponiendo que la relación autos-habitantes se mantiene constante. Entonces, a veces, en la práctica, se trata de usar medidas porcentuales, que son independientes de la escala. El error relativo medio, el error porcentual medio. En la literatura, a veces en la práctica se usa al revés, pero en la literatura figuran estos nombres, en donde el real es denominador. Tiene problemas igual, que es una medida, estas medidas no son simétricas. Hay varios intentos de simetrizar estas medidas. Este es uno, que es, digamos, la última, una de 2004. Para los que están en el tema de la competencia M3 se usó una medida simétrica, pero que no era medida, digamos, porque podía variar entre 0 y infinito, esta es una medida total. Otra forma de resolver el problema de la escala es la propuesta de Hinman, que es uno de los referentes mundiales en forecasting, que es escalar el MAE sobre el MAE de un modelo ingenuo, que, por ejemplo, puede ser pronosticar el valor del mes que viene con la observación del valor del mes actual. Si la serie no es estacional, si la serie es estacional, tomo el valor del ciclo anterior. Otra advertencia en el uso del MAPRE y sus versiones simétricas es que primero tiene sentido para valores positivos. Hemos tenido clientes que evaluaban, usando los criterios, series, por ejemplo, de resultados netos que variaban fuertemente alrededor de cero, valores positivos y negativos, y obviamente el MAPRE en esos casos da absolutamente cualquier cosa y no tiene sentido. Pero aún cuando tiene sentido, que cuando están definidos para datos positivos, pueden tener varios problemas cuando los datos pueden ser pequeños. Y otro problema que tiene es que requiere que las escalas de las variables que estamos midiendo no tengan ceros significativos. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, las escalas de temperatura, excepto de Kelvin, tienen ceros no significativos. Si yo pronostico 2 grados cuando el real era 1 grado, según el error porcentual medio, el error porcentual estoy cometiendo un error del 100%. Pero si lo hubiera medido en Fahrenheit, el error es muchísimo menor. Y estoy observando la misma magnitud, simplemente de diferente escala. Entonces hay que tener cuidado con el uso de estas medidas. Bueno, estas son medidas que evalúan
la ocasión de la media, evalúan, bueno, cuál va a ser el medio del valor real, dónde más se va a concentrar el valor real de alguna forma. Tratan de pronosticar el justo medio. Hay otras medidas en donde hacen lo contrario, que es pronosticar los valores extremos para proveer, para diseñar instrumentos, por ejemplo, de cobertura de medios. Entonces se usan medidas asimétricas en donde, por ejemplo, si este alfa vale 0,99 y le estoy dando muchísimo peso a los errores que quedan por debajo del real. Esto ocasiona que si yo después minimizo esta medida, voy a tener un pronóstico que en el 1% de los casos esté por encima del real. Es lo que busco a veces para cubrirme, digamos, que cubro hasta el 99%, hasta el 1%. Esta medida es minimizada por el cuantil alfa, conocida en la literatura de finanzas como el value at risk. Bueno, hay estudios que analizan las publicaciones, el journals y encuestas de negocios. Estos estudios dicen que en el ámbito académico predomina el reporte de arrojo galáctico medio y en los negocios, en cambio, predomina el uso del valor, seguido del error absoluto. En las competiciones de data mining se usan varias medidas simultáneamente. O sea que el tema de cómo medir no está nada cerrado, digamos. Todavía hay mucho trabajo por eso. Bueno, vamos a seguir a Netflix e ilustrar el problema de dar un pronóstico y evaluarlo con muchas medidas. Netflix, digamos, si simula el precio de un activo con mucha volatilidad, que es un modelo de nombre gracioso, pero para los que lo conocen es un modelo estándar de heteroplasticidad, en donde se simula el precio de un activo muy volátil. El precio del activo son los circulitos. Es realmente una simulación un poco exagerada de los precios, pero bueno, digamos, en finanzas hay instrumentos raros que justamente tratan de aumentar la volatilidad y cosas raras. Y también hay que decir que los parámetros que usa la simulación son estándar. Entonces, bueno, generan los datos. Le dicen a un estadístico, así se generan los datos. Vos podés usar la información hasta el tiempo t, pronosticar el tiempo t más 1. Bueno, perfecto, yo sé cómo se generaron los datos hasta el tiempo t. Tengo que poder predecir muy bien. Predigo en la línea azul. Después, otros pronosticadores. El optimista pronostica que siempre va a haber 5, el activo, y el pesimista 0,05.